Buenas tardes a todos y a todas. Disculpen el retraso en este café para llevar de la tarde de hoy. Algunos inconvenientes entre técnicos y del tráfico para que nuestro invitado pudiera llegar hasta el Instituto 512. Con lo cual, hoy es un café muy especial. Es nuestro séptimo café para llevar y es con el que vamos a cerrar estos 3 meses y medio que hemos tenido de encuentros los miércoles entre las 3:30 y las 4 de la tarde. Creemos que va a ser una muy buena conversación. Tenemos el gusto y el honor de saludar a Juan Ariel Jiménez, que es con quien vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Espero que ustedes, como yo, tengan su café para llevar disponible, poco de leche, cremora, azúcar o sin nada, pero un buen café y tengamos esta conversación. En este día, Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, ¿verdad? Queremos hablar del derecho a la educación, de el derecho a la educación, a educar en derechos humanos. Nuestra conversación de hoy va a explorar cómo la educación en República Dominicana no solo debe garantizar el derecho de acceso a una educación de calidad para todos y todas, sino también evolucionar hacia una escuela que forme en ciudadanía, que promueva la dignidad humana y enseñe a niños, niñas y jóvenes a conocer, a ejercer y a defender sus derechos. Es decir, pasar de ver la educación como un derecho que debe protegerse solamente a entenderla como un espacio clave para formar en valores democráticos, participación, inclusión y respeto a los derechos de los otros, especialmente en el contexto actual y de cara al futuro del país. Hoy, pues estamos aquí con Juan Ariel. Juan Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Qué alegría estar aquí compartiendo con ustedes. Yo tengo mi cafecito, aquí lo tengo, muchísimas gracias por todo. Y en esta ocasión haciéndolo desde el Instituto 512, porque recién hace unas horas llegué de Boston y dije, pues quiero estar allá para sentir el calor de la gente en primera persona. Muy contento de ver tanta gente querida aquí conectada y pido una licencia para darle un abrazo virtual a alguien que quiero mucho, mi maestra Jacqueline Malagón, que la veo aquí conectada. Qué privilegio que esté aquí compartiendo con nosotros. Bueno, algunas ideas. No, todavía. No, 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 no te, Todavía no digo nada. no te adelante. No te adelante. Viniste del aeropuerto, estás acá. Con mucha energía. Ya viene con la energía, pero no, espera, porque aquí la gente no sabe quién es Juan Ariel. Uno dice, Juan Ariel Jiménez, este es un invitado muy especial. Pero vamos a escuchar primero, ¿quién es Juan Ariel Jiménez? Yo lo voy a decir así muy rápido. Es economista, es experto en políticas públicas con una formación internacional, incluyendo estudios en Harvard, UCLA y la Universidad de los Andes en Colombia, y una amplia experiencia, a pesar de la edad, en liderazgo gubernamental, consultoría y academia. En República Dominicana, Juan Ariel ha sido ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, viceministro de la Presidencia y subdirector, que eso no me lo sabía, tenía que ver con temas cambiarios en el Banco Central, liderando reformas también en seguridad social, inversión pública, alianzas público-privadas y desarrollo productivo. Y uno diría, ¿por qué estamos invitando a Juan Ariel? ¿Qué tiene que ver Juan Ariel con educación? Cuando yo conocí a Juan Ariel Jiménez en el viceministerio de la presidencia, que era donde estaba, llevaba adelante todo lo que tenía que ver con eh, estrategias, ideas para la reforma y la transformación de la educación en nuestro país, incluyendo, y ahí nos vinculamos con una maestría para directores de centros educativos y todo lo que fue eso, don Julio Sánchez, en paz descanse, en ese momento rector del IFODOSU, de crear esa maestría de cero y ver una primera cohorte al menos llegar a empezar los estudios y avanzar. Entonces, Juan Ariel estuvo en esa génesis y fue el líder de este proceso, con lo cual él está y se empapó mucho del sector educativo. Actualmente es profesor en Harvard, y eso hay que decirlo, porque dicen aquí las cosas que sean como, no, que suenen. Profesor en Harvard, en la escuela, ¿verdad?, de gobierno de Harvard, y es socio consultor en Apricus, ¿verdad?, que es un grupo de consultoría,
que dirigen y diseñan proyectos en varios países de nuestra región. Entonces, Juan Ariel, habiendo dicho esto, esta introducción, tres preguntas rápido, que es la tradición ya establecida en este café. ¿Cómo tomas tu café ideal en una mañana de trabajo? Respuesta corta. Sencillo, café con leche en un café cercano a mi casa si estoy en Boston y si es aquí en la oficina y una buena lectura. Perfecto. En una palabra, ¿qué derecho humano es hoy el más urgente de defender en nuestro país? Educación. Perfecto. ¿Y qué es lo primero, en una frase, si no en una palabra, que debe enseñar una escuela si quiere educar en derechos humanos? La dignidad humana que tienen los estudiantes y cómo esa dignidad humana los debe llevar a exigirle más a la sociedad y exigirse más a ellos mismos. Listo. Gracias. Sobre tu trayectoria, ¿qué te llevó o te ha llevado a dedicar tu carrera a temas que combinan economía, desarrollo y bienestar social? A ver, yo estudio economía y en un momento pensé que me iba a dedicar a las finanzas. Me gustaba mucho la macroeconomía. Pero cuando fui pasando por la vida y viviendo a tantas personas, tantas familias, con un modo de vida que no era consistente con su dignidad, que no era un modo de vida en que yo me sentiría cómodo que un familiar mío, un ser querido mío tenga. Entonces yo dije, no, pues yo tengo que dedicarme a crear, a ayudar a los otros a crear las oportunidades que la vida no les ha permitido. Y ahí decido estudiar desarrollo económico. Y en el medio del proceso de estudiar desarrollo económico, donde estaba muy concentrado en crecimiento económico, me di cuenta el poder que tiene la educación para transformar un individuo y un país. Entonces, cuando revisito mi propia historia y me doy cuenta que era el resultado de los buenos profesores que Dios me había regalado en mi vida, y de cómo muchas de las cosas buenas que tengo me las desarrollaron los profesores y las malas que tengo es porque no le hice caso a tiempo a mis profesores. Entonces, pues dije, ahí como que entendí que yo quisiera que los demás tengan esa gran oportunidad de tener una educación que les permita ser la mejor versión de ellos mismos y que cada quien diseñe su propia estrategia de vida. Ahí vi la literatura de Amartya Sen de desarrollo económico como el proceso de expansión de las libertades para que cada quien lleve el modo de vida que tiene razones para valorar. Yo, si quito desarrollo y pongo educación, me da exactamente lo mismo. Entonces, pues ahí cambié un poco de macroeconomía a economía de la educación y renuncié del Banco Central y dije, yo en la vida, la vida es una sola, hay que ser y hay que hacer lo que a uno le hace feliz. Y a mí me hace feliz la educación y me fui a buscar trabajo y terminé en el Ministerio de la Presidencia coordinando los proyectos de formación docente. Mira qué bien, qué interesante, qué bueno. Oye, y entonces, cuando tú miras el contexto de la República Dominicana, en el que has desempeñado distintas funciones en la administración pública, yo creo que tú eres un muy buen ejemplo de lo que significa valorar, apreciar y comprometerse efectivamente con la administración pública. Y pensando en el derecho a la educación, en este Día de los Derechos Humanos a nivel internacional, en tu consideración, en tu experiencia, ¿qué significa garantizar el derecho a la educación en el contexto de nuestro país? Yo diría que sobre todo entrar en conciencia de que no lo estamos haciendo bien. Tomar plena conciencia como sociedad, no desde el punto de vista de buscar culpables, sino de que aceptar que nuestro sistema educativo no le está permitiendo a los niños, las niñas, los adolescentes, incluso los adultos, poder llegar a ser esa mejor versión de sí mismos. Una vez que tengamos conciencia de eso, el segundo paso yo entiendo que es sin excusas, no buscar excusas. Cada quien siempre ve en el otro aquello que hace falta para mejorar la educación. Y quizás mi trayectoria por el pacto educativo que me tocó estar en el equipo de coordinación, me di cuenta de no vamos a mejorar mientras cada uno de nosotros nos estemos pasando la pelota. Tú tienes la culpa, yo no tengo tanta.
Entonces, eso es un elemento fundamental. Y tercero, yo diría que hace falta que nos los pongamos como meta país. Yo creo que en el momento en el que el sueño de la República Dominicana sea distinguirnos a nivel internacional por nuestro buen sistema educativo, las cosas van a cambiar completamente. Porque nosotros los dominicanos tenemos ganas, tenemos anhelo de sobresalir. Por eso estamos tan orgullosos de nuestros peloteros, por eso estamos tan orgullosos de nuestros artistas, por eso siempre esperamos que los dominicanos ganen los reality shows internacionales, porque necesitamos, quizás en nuestra condición de isleños, que los otros nos miren y nos conozcan y nos reconozcan. Entonces, en la medida en que nosotros podamos crear esas condiciones y trazarnos esa meta, de que cuando alguien en el extranjero diga República Dominicana, ahí tienen el mejor sistema educativo y que tengamos orgullo de eso. Entonces ahí podremos hacer plenamente garantizar el derecho que tienen los estudiantes a la educación. ¿Por qué es que se requieren tantas cosas? Y lo digo porque, y estaba reflexionando de eso en estos días, muchas veces creemos que la educación le hace falta un componente mágico. No, lo que hace falta es más pizarra, más libros, más aulas, más profesores, más computadoras. No. Hace falta otra forma de relacionarnos. Profesor-alumno, director-profesor, director-comunidad, padre-alumno, padre-profesores. Entonces, eso yo entiendo que solamente se va a dar cuando como país nos pongamos esa meta y anhelemos, soñemos con eso. Gracias, Juan. Si yo te pregunto cuáles son los avances más notables en las últimas décadas, los últimos años, incluso puede ser el hito del 4% que se ha convertido, incluso pienso a veces, en algo como decías, mágico, lo mítico, ¿no? Y ya es como el 4% y es la solución. No, pero a partir de todo este trabajo desde el año, sé, los años 90, con los distintos planes, las reformas, los esfuerzos desarrollados desde el Ministerio de Educación, desde la Presidencia de la República, desde los distintos actores sociales, la cooperación internacional, el sector privado. Avances para que ese derecho a la educación se concretice y nos dé esperanza para el futuro. Yo diría que el principal avance fue cómo la sociedad se enamoró del tema educativo y salió a las calles a reclamar un mayor presupuesto de educación. Y digo esto porque yo doy clases en el extranjero. Normalmente tengo estudiantes de 50 países distintos, colegas de 100 países distintos. Me toca asesorar 20 países. Y cuando yo les cuento que en República Dominicana la gente de todas las clases sociales, de todos los estamentos de la sociedad, salió a las calles a reclamar más educación. Yo he visto gente que se le aguan los ojos y me han dicho, ¿cuánto soñaría yo para que mi país pase eso? Y ahí es que yo me doy cuenta, eso no es normal. En los países la gente sale a la calle a protestar por cualquier cosa, menos por educación. Qué pena, y aquí debo de ser un poquito autocrítico, que el liderazgo del momento no supimos canalizar esas energías para las verdaderas reformas que hacían falta. Y creímos que, ok, damos más dinero y construimos más escuelas y confundimos educación con escolaridad. Confundimos educación con sentar niños en aulas. Gran problema. Segundo tema que yo creo que fue un gran avance, por supuesto, mayor cantidad de aulas. Es condición cuasi necesaria, pero lejos de ser suficiente. Y tercero, yo estoy sumamente orgulloso de los avances que tuvo Isfodosu en el pasado. O sea, yo creo que nosotros estamos en proceso de construir una de las mejores universidades pedagógicas de América Latina. Todavía no la mejor, pero bastante cerca. Quizás por el hecho de conocer la experiencia desde muy adentro, por mi rol en el gobierno, por la cercanía y la amistad que tenía con los funcionarios de Infodosu, yo veía lo que estaba pasando. Y los consultores internacionales nos decían, qué cosa tan bella ustedes están construyendo. Yo que conocía a estudiantes del Infodosu y me decían, me está dando clases un doctor en literatura de Puerto Rico, me sé incluso el caso. em, yo ver lo que estaba pasando con la formación de directores. O sea, yo creo que lo que estaba pasando en Infodoso era algo muy hermoso, también en otras universidades, ¿ah? Em,
ver que los estudiantes del programa de docentes de excelencia estaban dando los discursos de graduación en todas las universidades, es que había un momentum muy bonito. Entonces yo creo que esos fueron grandes pilares que se han ido construyendo y que en los últimos 10 15 años, pues, permitieron avanzar. Estamos muy lejos todavía, pero permitieron avanzar. No tan rápido como sueño, como me gustaría, porque creo que hay que hacer muchas cosas más, pero hacia allá íbamos. Juan, gracias por esto. Creo que te vamos escuchando y vamos pensando en en aquello que como ciudadanos, ciudadanas hemos participado para ayudar a que en nuestro país el derecho a la educación tenga unas concreciones, sean metas alcanzables y se avance, ¿verdad? Es verdad que hay momentos que nos movemos hacia un lado, hacia otro, incluso hacia atrás, pero que se avance en el tiempo. Sé que uno de los temas que más te apasiona es el tema de la formación docente. Sí, Entonces, mi pensando, sueño. bueno, ahora yo quiero que entremos ahí, porque tenemos nuestra comunidad 512 que está conectada en este momento, pero también que después van a ver este café para llevar. Lo subimos a a nuestra cuenta de YouTube. Yo quiero saber, en términos de los docentes, ¿qué papel juegan en enseñar y modelar comportamientos basados en derechos humanos? ¿Y qué hay que hacer para que los docentes adopten esa mentalidad, esa conciencia del rol que tienen en la formación de ciudadanos y ciudadanas que se integran a los procesos sociales, participan en ellos y desde ahí hacen apuestas, mejoras de la sociedad en su conjunto? Háblanos de eso. Sí, mira, yo he estado pensando en estos días. Déjame empezar con una frase de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset dice, el hombre es él y sus circunstancias. Déjame trasladarlo a la escuela es ella y sus circunstancias. El aula es ella y sus circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias de hoy en día? La mayor parte de los espacios naturales de socialización se han ido perdiendo. Esos espacios donde cada uno de nosotros iba desarrollando su ser, iba siendo moldeado por los demás. Yo voy a hablar de mi caso. Yo iba a catequismo. Era normal en mi generación uno ir a la iglesia, a clase de catequismo, a grupos de oración. Ahí pasaban cosas. O sea, ahí cada uno nos moldeábamos unos a otros. Ahí el párroco de la comunidad nos decía esto se hace, esto no se hace. Uno le hacía sus travesuras, por supuesto, pero nos llamaba la atención con mucho cariño. Íbamos a clubes. Íbamos a campamentos en los clubes, ahí también nos daban disciplina, nos enseñaban cosas y sobre todo la familia. En la familia era que se gestaba gran parte de nuestro carácter. Lamentablemente el mundo ha evolucionado hacia la extinción de esos espacios naturales de socialización. Cada vez son menos las personas y sobre todo los niños. Cosas tan sencillas como tener almuerzo con sus padres. Entonces, estamos creando una sociedad que vive aquí, que vive en el celular, que vive en las redes sociales. Pero en las redes sociales nadie me va a educar. Yo puedo buscar contenido que me eduque o que me instruya. Quizás no me educa, no me forma. Entonces, ante la pérdida de esos espacios, la escuela se va quedando como el único espacio de socialización donde se puede construir a ese ser humano. Primero ser humano, después ser social, después ser productivo. Casi que la escuela. Entonces, yo veo que poco a poco el docente se va quedando como ese único agente que puede verdaderamente transformar la vida de un ser humano. Porque ya ni los padres lo están haciendo en muchos casos, por efectos de la modernidad. Ahora, ¿qué pasa? Ese docente que cada vez le ponemos más cosas sobre la mesa, que cada vez está enfrentando situaciones más difíciles. O sea, yo hablo con docentes que me dicen, oye, es que yo me enfrento con estudiantes deprimidos como no veía antes, niñas abusadas como no veía antes, estudiantes con problemas de adicción como no se veía antes.
y no tengo ni siquiera en el padre a esa figura para yo llamarle y decirle, mire, entre todos vamos a ver qué hacemos. Yo he conocido docentes que me dicen, se lo he reportado a los padres y me termino buscando un problema. Entonces, cada vez más responsabilidades en las manos del docente, cada vez situaciones más difíciles, ni les cuento con la distracción. O sea, yo digo, mi enemigo número uno en mi aula es el celular. Es que incluso se está generando una adicción a la dopamina que le dificulta a mis estudiantes concentrarse. Y encima de todo, un docente que muchas veces se ve sobresaturado por la carga burocrática. Entonces, ¿por qué hacerlo difícil si se le puede hacer imposible a un docente? Quizás cada uno de nosotros pensando que la educación pasa cuando el docente llena una ficha, cuando el docente sigue un escrito, cuando el docente reporta tales cosas. No, pasa en ese instante mágico donde el docente identifica a este estudiante le hace falta esto, por ahí me voy. Como yo lo vivo con mis estudiantes. Me pueden decir un nombre y yo le digo, ese estudiante piensa de esta forma, tiene este tipo de problemas, normalmente aprende de esta forma. Yo tengo estudiantes que le digo, párate en el medio del aula y camina, porque tú eres kinestésico. Si te quedas sentado no me aprende. Por mí, súbete en la silla, súbete en el techo, pero tú estás aprendiendo y es lo que a mí me hace falta. Entonces, cada vez se la ponemos más difícil. Yo creo que en el mundo ideal nosotros la educación la tenemos que repensar desde el aula, donde el nivel central, donde los distritos y las regionales sea un facilitador del trabajo del aula, donde cada uno de nosotros estemos aquí diciéndole al docente, mira, tú eres el gran Superman que está ahí en la lucha. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Ese cambio para mí es fundamental. Eso es lo que va a ser el verdadero eh, ejercicio del derecho a la educación. Cuando cada uno de nosotros como sociedad estemos confiados, mira, nuestros estudiantes están yendo a un aula donde tienen al mejor docente posible, donde tienen un docente que tiene todo un sistema articulado para que haga un buen trabajo. Eso para mí es fundamental. Y te lo puedo decir quizás desde mi experiencia. Yo tengo todo un sistema que me apoya. O sea, yo les puedo decir algo. Tengo un estudiante con problemas del habla, es tartamudo. Pero en la clase mía, en la que él esté, es difícil porque es una clase de casos. Ahí tienen que estar todo el tiempo participando. Yo veo este reto y me siento y de una vez le escribo a los consultores de enseñanza y le digo, tengo esta situación que ustedes me recomiendan que hagan. Y me dicen, nos reunimos esta tarde. Viene un equipo donde me dice, para esa dificultad, ese reto que tú tienes, mire esta estrategia, quieres que vaya, te observe, te retroalimente, por favor, ven, dime cómo lo hago mejor. O sea, que el docente sienta que está apoyado, que todo el mundo está puesto para ellos, para facilitar que haga un buen trabajo, eso para mí es fundamental. Bien. Gracias por eso, Juan. El tiempo es el que es y va pasando, el café se va terminando y el tiempo, pues ya lo dije, es el que es. Si pensamos en estos docentes y en el futuro de nuestro país, ¿qué recomendaciones, dos, tres, bien concretas, tú les darías a ese docente que se ve retado a modelar la conducta, pero también a enseñar los derechos humanos desde el aula? ¿Qué le recomendarías en términos de su formación, en términos de el trabajo pedagógico, en términos, no sé, de la relación con sus estudiantes, para lograr que esos estudiantes entiendan lo que son los derechos humanos, los aprendan y los vivan? Lo primero, que se enamoren de lo que hacen, que vuelvan a desarrollar ese primer amor, que todo lo que estamos en la educación y la docencia en algún momento sentimos por ayudar a los demás a que se desarrollen. Y quizás en el día a día uno va perdiendo esa chispa, esa reflexión, pero es volver a pensar, ¿por qué yo estoy en esto? Y eso es clave porque es que tenemos, todo el que esté en la docencia tiene que dar, no la milla extra, no, cientos de kilómetros extra. Y eso no hay salario, no hay condiciones laborales, eso es pura pasión. Eso es pura pasión. Entonces, volver a reconectarnos con esa pasión, volver a emocionarnos cuando vemos que un estudiante aprende algo y le brillan los ojos. Para mí, yo digo que eso es de los momentos más sublimes que me ha pasado en la vida. Ese instante donde lo veo. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo, empoderarse de su proceso de autodesarrollo.
de yo tengo un compromiso conmigo como docente de ser la mejor versión de mí mismo para ayudar a mis estudiantes a que sean la mejor versión de sí mismo. Que hagan una evaluación sincera. ¿Cuáles son ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis áreas de debilidad? ¿Qué tengo que hacer para potenciar mis fortalezas y para compensar mis áreas de debilidad? Eso sería fundamental. Y lo tercero, hacer la educación apasionante, divertida, que no se vea como el acto de llenar un currículum, llenar una planificación. Eso es una herramienta, es una camisa de fuerza. Cada uno de nosotros, en la medida en que va conociendo a los estudiantes y va interactuando con ellos, identifica cómo los va a enamorar, cómo va a enganchar, cómo va a conseguir su atención. Entonces, eso es fundamental, que volvamos a hacer la educación divertida. Y lo digo porque en Estados Unidos ahora todos creen que es déficit de atención. No, están aburridos los estudiantes y no los culpo. Le hemos hecho aburrida la educación en algunos casos. Entonces, yo diría que eso es fundamental, volver a hacer la educación relevante, divertida, apasionante. Y hay ahí una generación de estudiantes que de verdad lo sueñan, porque no están encontrando respuestas a las grandes preguntas de sus vidas en ningún sitio, no están encontrando, y vuelvo con esto con la idea inicial, ni en la iglesia, ni en el club, ni en el barrio, ni en la familia. Entonces, cuando ese estudiante llega a un aula, se siente apreciado, se siente observado, se siente querido y siente que tiene en el profesor o la profesora ese compañero a lo largo de, entonces ese estudiante, que el estudiante se siente en casa. Eso, eso sería crear un ambiente donde el estudiante se siente en casa, no cómodo como en casa. Yo le digo a mis estudiantes, aquí estamos en el gimnasio, aquí estamos para desarrollar músculos analíticos, entonces mi rol es cómodamente ponerlos incómodos. Yo diría que eso es fundamental, volver a enamorarnos de lo que hacemos, asumir nuestro proceso de autodesarrollo y repensar la educación para que sea atractiva, dinámica, divertida. Gracias por eso, Juan. Estoy pensando en el tema de cuando la pandemia, en un momento incluso llegué a escribirlo y compartir internamente en el instituto, inicio de educación, la escuela como santuario. Sí. Las iglesias se abrieron, ¿verdad? Y la gente se sentaba a distancia y demás, pero las escuelas seguían Ujú. cerradas. Pero las escuelas pueden funcionar como santuario. El que el niño pase por su escuela, pueda volver a entrar al menos 5 o 10 minutos, porque no ha perdido esa conexión, que pueda encontrar ese espacio como refugio, como lugar donde se siente protegido, protegida. Es fundamental. Y ahora que lo has mencionado, estas cosas, me trajiste de nuevo a la mente, a la memoria, esa parte, ¿no? Esa expresión, la escuela como un santuario, la escuela como un lugar donde se vive en comunidad, donde se vive en sociedad, donde se encuentra la protección que requiero, donde se encuentra el respeto que anhelo y que demando y que merezco como ser humano, donde mi dignidad es reconocida y mis capacidades son desarrolladas. Las oportunidades se brindan, ¿verdad? Este enfoque de desarrollo humano que antes mencionaste, Amartya Sen, y que vale la pena leer todo el enfoque de desarrollo humano, pensando también en derechos humanos que propone Amartya Sen, que encuentra eso, las capacidades con las oportunidades y brindar eso, la escuela como una oportunidad de desarrollo de esas capacidades. Qué Neto, ¿me bueno. permites 30 segundos? Porque te escucho y se me ocurre. Ya Saber- casi terminamos, pero los 30 segundos los tienes. Mira, es saber que cuando estoy en un aula como docente, trasciendo mi área disciplinar. Yo le decía a mis estudiantes, yo no soy su profesor de economía. Economía es la excusa que yo tengo para venir a ayudarles a ustedes a desarrollarse. Ujú. No, no es que seamos profesores, que es importante, importantísimo, pero no es todo. Es que el profesor de matemática tiene que enseñar matemática, pero tiene que enseñar muchas otras cosas. La matemática es la excusa para. Entonces, y lo digo porque cuando tú dices la escuela como santuario, es que ahí está pasando algo sagrado.
Ahí se está creando cosas nuevas en cada uno de esos estudiantes. Entonces, nuestro rol no es exclusivamente a que desarrollen competencias definidas en un currículum. No, es mucho más de ahí. Es ayudarle, quizás me estoy volviendo repetitivo, pero lo hago adrede, a que cada estudiante sea la mejor versión de sí mismo, pero la mejor versión de sí mismo no es solo más matemática, no es solo más ciencias sociales, no es solo más ciencias naturales. Es mejor ser humano, es mejor hijo, mejor amigo, mejor ciudadano. Es que el docente es ese cómplice en eso que le llamamos vida, que tiene cada uno de nuestros estudiantes. Y te lo digo quizá porque Dios me dio el gran privilegio de tener grandes docentes en mi vida, grandes docentes que me enseñaron mucho, muchísimo, pero más allá de su área disciplinar. Yo los veía como mis segundos padres. eh, los veo todavía. Yo tengo docentes que me escriben por la red y le digo, profe, y me dicen, te veo muy agresivo, tú no eres así, me llaman la atención y yo me siento de bien, porque veo en ese docente ese compromiso que me dio clase hace 30 años, pero todavía se siente comprometido, que cuando me ve en la red en algo me llama la atención. Qué cosa más bella, ¿eh? Es eso sagrado que ocurre en el aula y por eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que es un santuario. Muy bien, Juan, vamos a cerrar ya. Vamos, si no, nos quedamos aquí y Sí. la regla del café. Y después el equipo me ala las orejas. Eh, Pienso así, Juan Ariel Jiménez, tu deseo, tus esperanzas con relación a la educación, pensando en la sociedad dominicana del 2030 y más allá. Una sociedad donde los padres se levanten cada día emocionados con todo lo que su hijo o su hija va a aprender en ese día. Donde los estudiantes se levanten felices de que van a ese espacio donde no van a estar cómodos, pero van a estar en pleno desarrollo. Y donde cada uno de nosotros tenga la plena confianza de que las próximas generaciones nos van a superar. Que uno diga, mi generación hasta aquí llegó, pero yo sé que la que viene va a llevar a este país mucho más lejos. Y eso nos lo va a dar el sistema educativo. Gracias. Gracias. Gracias a Me encanta ustedes. esa visión. Nada, este ha sido un excelente café para llevar. Dije que iba a ser muy bueno y ha sido excelente café para llevar. Hemos estado hablando del derecho a la educación, a educar en derechos humanos. Quizás uno esperaría, oye, no van a citar ningún artículo del 63 de la Constitución de la República y no van a citar el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dado que hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. No, hemos tenido esta conversación franca, abierta, con Juan Ariel Jiménez. Recuerdo que Juan Ariel es un economista experto en políticas públicas, con formación internacional que incluye estudios en Harvard, UCLA, la Universidad de los Andes, que ha sido ministro en nuestro país de Economía, Planificación, Desarrollo, viceministro de la Presidencia y subdirector también del Banco Central. Actualmente, recordar, Juan Ariel es docente en la Harvard University, en la Escuela de Gobierno de Harvard, y ya lo dijo, vino de Boston, se desmontó en el aeropuerto, las maletas están en el vehículo y dijo, vengo al quiero el café, hacerlo desde acá. Así que Juan Ariel es un firme, firme defensor de la educación, ya no queda duda, es un firme defensor de el desarrollo de las personas de nuestro país, comprometido con esa causa, de verdad es un placer. Sé que vamos a tener contigo otros momentos también para aprovechar tu capacidad, tu experiencia. Sé que el irte cada vez a Harvard y conectar República Dominicana y estar con los estudiantes de distintos países, de distintas experiencias, te lleva a aprender más para después traer acá, pero de acá llevar allá y que ellos puedan aprender también de este pedacito de isla
¿verdad? En el Caribe, que es la República Dominicana. Juan Ariel, gracias a nuestra audiencia, a nuestra comunidad 512, decirle que nada, hemos llegado al final de este café para llevar, el último de este año 2025. Gracias por acompañarnos en cada conversación, por abrir este espacio con nosotros y por llevar estas reflexiones luego a sus escuelas, a sus equipos, a sus comunidades. El próximo año 2026 volveremos con más café para llevar, más voces, más ideas para seguir impulsando una educación que respete, que inspire y que transforme a nuestra sociedad. Mientras tanto, pues les invitamos a mantenerse atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos compartiendo nuevos contenidos, recursos, todo lo que viene para esta comunidad 512 que no deja de aprender y de crecer juntas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo Café para Llevar.